Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con las portadas, como siempre, y por supuesto, destaquemos lo que ahora pone de relieve en portada el diario Ahora El Pueblo de Bolivia. La libertad de expresión está plenamente garantizada en el país, dice el gobierno de Luis Arce Catacora. El Ejecutivo hará seguimiento a las denuncias de agresión. ¿Qué pasó? Pues hubo ataques, hostigamientos, persecución al canal Bolivia TV, que los desestabilizadores, seguidores del señor Fernando Camacho, quieren que no salga, que no se divulgue la verdad. Tal cual pasó en su momento con Ecuador TV en el año 2010 en Quito, cuando se produjeron estos atentados, este intento de golpe de Estado contra Rafael Correa. Inmediatamente fueron al canal Ecuador TV a querer cerrar la señal. Lo mismo pasa acá. La viceministra Alcón informó que Bolivia TV dejó de emitir su señal en Santa Cruz desde hace 9 días debido a los hostigamientos. El reclamo será elevado a instancias internacionales. Y en la parte inferior se puede observar además las manifestaciones de apoyo al gobierno, de pedidos de paz. El clamor de justicia retumba en las calles de Tarija y Trinidad. Ahí se ve varias fotografías. Y por supuesto, acá en el costado izquierdo, las víctimas de las represiones del 2019 se instalan en vigilia pacífica en Chonchocoro. Ahí está, 30 años para Camacho, lo señalan como responsable de las masacres. En el costado derecho, el pueblo que se movilizó pidiendo que no queden impunes los delitos cometidos durante el golpe se impuso a la débil convocatoria de Calvo en respaldo de Camacho. Es lo que tenemos como información de última hora. No tanto de última hora, pero bueno, lo que está más caliente, más fresco en la edición de Ahora el Pueblo. Y en Perú no para la violencia. Una turba intenta tomar el aeropuerto y terminal terrestre en el Cusco, dice El Comercio, pero no habla de la represión también del día de ayer. Debido a los enfrentamientos hubo un fallecido el día de ayer en Cusco y 37 civiles y 6 policías heridos. La región declaró en alerta roja los centros de salud en el Cusco. Hay más de 70 bloqueos en vías del país. Panamericana Sur y Longitudinal de la Sierra Sur son los más afectadas, según la reporta la Sutran. Dice aquí, voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Secretaría de la ONU expresan su preocupación e instan a investigar los decesos. Señores del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ocúpense de lo suyo. Ustedes no pueden estar hablando todo el tiempo de lo que pasa en todos los demás países, porque si fuese así, nos ponemos a ocuparnos y a pedirles que investiguen las masacres, los tiroteos. ¿Quiénes son los señores de Estados Unidos que de todo el mundo quieren hablar? Pasa algo en la Conchinchina y ellos hablan. Pasa algo en el Polo Norte y ellos hablan. Así es. En la parte central una fotografía que destaca la situación obviamente que se vive en el Cusco. Un 30% de trabajadores de turismo pierde su empleo por falta de visitantes, dice la nota. Pero bueno, ¿quién tiene la responsabilidad directa? La señora Boluarte. Lo hablamos ayer en Enclave Política. Tiene absolutamente sentido pensar cuáles son los personajes responsables directos de toda esta situación. Así que dejen de hablar de que la temperatura está en las sábanas. Aquí hay una responsabilidad concreta del gobierno y del Congreso. Resuelto eso, podríamos hablar de otras cosas. Pero mientras no se resuelva eso, el problema continúa. Y bueno, la portada del Universo de Ecuador sigue bajándole el tono al escándalo ocurrido durante estos días en el Ecuador, aunque lo que muestra ahí en pantalla da cuenta de que el gobierno nacional no tiene el control de la seguridad. ¿Cuál es el titular y a qué se refiere? Parecería una nota que si no se conoce del tema no se va a entender. La incursión armada en un hospital alarma a la ciudad. Esa incursión alarma a la ciudad y no los 26 crímenes y asesinatos ocurridos durante el fin de semana. ¿Eso no les parece un escándalo para que el gobierno se ocupe y deje de pensar que todo lo que está pasando ahí ya está bajo control? Tras ese ataque a la madrugada de ayer en el norte de Guayaquil fueron detenidos 2 jóvenes quienes son parte de la custodia de un ciudadano que se recuperaba luego de sufrir un atentado el día viernes. Un hecho que no es casual, que no es aislado
que forma parte de un modo ya de actuar de la delincuencia en Guayaquil y que la policía, por supuesto, no ha logrado controlar, el gobierno mucho menos, porque está ocupado el señor presidente Guillermo Lasso en preparar maletas para irse al Vaticano, para irse a Grecia, para irse a todas partes, menos de ocuparse de lo fundamental en este país. Pero lo que nos interesa, miren, hay un escándalo de gran proporción en el Ecuador. Y dice El Universo, supuesta trama de corrupción en las empresas públicas confronta a legisladores correístas y oficialistas. Ese es el problema, la confrontación entre legisladores correístas y oficialistas. ¿Y por qué no han puesto el titular grande, concreto, de que el cuñado del presidente se ha forjado una estructura criminal, dicen los denunciantes? Y al día de ayer ya aparecieron nuevas evidencias, documentos forjados, falsificados para otorgar contratos directamente para impedir que otras empresas participen en la subasta pública de contratos. ¿Qué dice más abajito, un poquito más abajo? Reciente investigación periodística involucraría a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. En este caso, la bancada de UNES, es decir, de la Revolución Ciudadana, busca la posibilidad de armar una comisión ocasional multipartidista. Hasta para redactar esto se ve feo. La bancada de UNES pide una comisión constitucional multipartidista para tratar el tema, donde estén los oficialistas, donde estén los socialcristianos, donde estén los correístas, esté Pachacuti, todo el mundo para investigar. Pero eso para el Universo es lo más importante, la confrontación. El tema de fondo no está. Y por supuesto quieren bajarle tono, como lo hizo ayer el presidente de la República en una entrevista con otro portal muy ligado al gobierno, muy sostenido por el gobierno, para decir que los que están haciendo esto son los narcotraficantes que no quieren ser extraditados. ¿Se pueden imaginar que ahora en adelante todo lo que se haga, crítica, investigación, confrontación, fiscalización contra el gobierno, va a ser calificado de narcotraficante y por lo tanto no podrán ser extraditados? Ese es el argumento del señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República, jefe de Estado. Para él, cualquier investigación es producto del narcotráfico. Le guste o no le guste, él fue además quien apapachó, quien levantó la imagen del portal que ahora lo investiga. Evidentemente no vamos a dejar de mencionar que detrás de esto pueden haber intereses políticos de ciertos sectores empresariales que se disputan los contratos por las empresas públicas, pero al final de cuentas eso no elimina lo fundamental. Hubo corrupción o sigue existiendo corrupción en la contratación pública y ahí está nada más y nada menos que el cuñado del presidente, el señor Danilo Carrera. Ojo con eso. Pasemos al Espectador de Colombia, que destaca la violencia al alza. Esto es a propósito de un balance que hace la organización Human Rights Watch, pero no es que hoy ocurrió eso, estamos recién en enero, y por supuesto el capítulo sobre Colombia de su informe global, publicado este 12 de enero, la ONG estadounidense Human Rights Watch reconoce que el acuerdo de paz entre las FARC y el Estado puso fin a un extenso conflicto y trajo una inmediata reducción de los indicadores de violencia. Si es que entonces hay una reducción de los indicadores de violencia, ¿por qué el titular dice violencia al alza? Eso no se entiende. O quieren llamar la atención con un titular falso, o por el contrario la redacción de la nota está mal hecha. Porque añade, sin embargo, reconoce que se adoptaron nuevas formas y que los abusos por parte de los grupos armados aumentaron en muchas zonas durante los años posteriores y que en el 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían antes de lo pactado con la guerrilla. Es decir, ahí hay una confusión. Si el informe habla de un momento, ¿por qué no lo resume muy bien? Pero bueno, efectivamente la violencia no es que ha parado en Colombia. Pasemos a página 12, que sobre este tema es muy importante tratarlo. En su momento habrá que hacer un análisis mucho más profundo del asunto, porque efectivamente la legislatura de La Rioja, como dice la nota de página 12, declaró el litio y sus derivados como recursos naturales estratégicos y de interés público provincial. Esto quiere decir que el estudio, la exploración y la explotación e industrialización del metal será definido como en esas circunstancias como de carácter estratégico. Y esto ha ocasionado las protestas empresarias. La ley relanzó el debate sobre el rol que debe asumir el Estado en el desarrollo de una actividad clave para la economía nacional. Ya sabemos que detrás de esto hay intereses
económicos y por supuesto empresariales muy importantes, y si se declara de interés estratégico, obviamente, o de interés público provincial, como está planteado legalmente en este momento, pues eso no les gusta a los empresarios que quieren tener todo el control de todos los recursos para su propio provecho y no garantizar como recurso estratégico ciertas regalías o prebendas a favor del Estado, tal como ocurre con el cobre en en Chile. Eso es lo que hay que tener presente. Pero bueno, ahí está. Telesur, su página web destaca: la represión policial deja un muerto y más de 20 heridos en Cusco, Perú. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el momento 40 manifestantes han muerto a causa de la represión del ejército y de la policía en Perú. Otras instituciones hablan incluso de 46 y hasta 47 muertos, pero la Defensoría del Pueblo se planta en esa cifra, 40 manifestantes. Ni siquiera hay manifestantes muertos. Ojo con ese detalle en la nota de Telesur, porque, por ejemplo, un bebé no tenía nada que ver. Un médico fue asesinado también por atender a la gente que estaba necesitada de auxilio médico. Entonces, no es que son 40. Posiblemente 40 son los manifestantes asesinados y los 6 o 7 más podrían ser los que corresponden a personas como ese bebé o como ese médico. Eso habría que precisar en la nota. Costado derecho, más información de Telesur a esta hora. Intelectual alerta del plan para sabotear a los gobiernos populares en América Latina en relación con lo que ha ocurrido en Brasil el domingo último. Y los médicos españoles reanudan la huelga por mejoras en el sector. Esta ya es como la quinta o sexta manifestación de protesta desde el año pasado, y esta es la primera del año en ese país. Y la mayoría de brasileños condenan los actos violentos de los bolsonaristas. Es lo más destacado en la página web de Telesur. Y RT, bueno, ocupándose de las cosas que están en el debate público de los Estados Unidos. Reportan el hallazgo de un segundo lote de documentos clasificados de Biden en una nueva ubicación. No nos olvidemos que en noviembre pasado hubo un hallazgo de documentos en un sitio donde no se correspondía, que además parecería que son documentos de cuando el señor Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos en el mandato del señor Barack Obama. Y Edward Snowden también ha comentado, explica cuál es el verdadero escándalo tras los hallazgos de documentos clasificados de la vicepresidencia de Joe Biden. Esto hay que estar pendientes. No he leído la nota de lo que dice Snowden, pero valdría la pena revisarla para explicar de mejor manera este tema. Y acá hay algo que tiene que considerarse. Un nuevo Watergate. Esta vez en Colombia se destapan en ese país. Es un escándalo de espionaje contra Gustavo Petro en la campaña electoral. Ojo con este tipo de cosas que, qué casualidad, que solo ocurren con mandatarios de izquierda, en este caso, Colombia. Vamos cerrando entonces. La agencia EFE destaca a esta hora: el mundo afronta una policrisis por la inflación, la energía y el conflicto armado. El mundo está en una situación frágil al afrontar una policrisis de la inflación, la inseguridad alimentaria, la energética y las guerras geoeconómicas, han afirmado quienes están al tanto de esto. Pero bueno, aquí al costado derecho, ahora la OEA condena de forma unánime las acciones fascistas en Brasil. El señor Luis Almagro no tendría cara de hablar de esto. Debería pintarse un poquito la cara con algo de vergüenza para hablar de este tipo de cosas, cuando él es uno de los principales aupadores de la violencia, por ejemplo, de lo ocurrido en Bolivia y ahora en Perú. No hacen absolutamente nada. Y el Parlamento de Chile aprueba la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Es un debate que hay en ese país. Bueno, y lo que ya se ha dicho de Brasil, se refuerza su seguridad ante la amenaza de nuevos ataques golpistas. Hagamos la pausa, volvemos enseguida con más de Enclave Mediática. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más.
Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomoon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. تخلق الصراعات السياسية هوة شاسعة بين الشعوب، فيما تخلق الثقافة مساحة للتفاهم والحوار. لا يوجد على الإطلاق أي نوع من أنواع الاحترام لأي نوع من أنواع الثقافة في الأماكن التي تواجدت الولايات المتحدة فيها. كانت تقضي على كل نفس ثوري. ¿Cuáles son los instrumentos de la resistencia cultural? ¿Cómo podemos fortalecer y afianzar nuestra inmunidad cultural en medio del bombardeo justamente? لاستعادة ذلك المجد المهم نجد هذه البرامج التي تقوم بين الميادين وتلسير قادرة على تنوير المجتمع والمضي فيه باتجاه تطويري تنموي حقيقي مؤنسا. Verdades, sábado por Telesur. Estamos con ustedes de nuevo con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. La policía peruana asesinó al presidente de la Federación Provincial de Campesinos de Anta, Remo Candia Guevara, durante una jornada de protesta. Los hechos ocurrieron en Cusco, al sur del país, durante una marcha de solidaridad por la matanza perpetrada en Puno, donde 18 personas fueron ejecutadas. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las calles, las fuerzas policiales y militares desplegadas bajo la autoridad de la presidenta Dina Boluarte. El dirigente fue alcanzado por un proyectil que perforó su tórax. Él falleció después de haber sido ingresado al hospital Antonio Lorena. Sus familiares denuncian que estaba marcado por las fuerzas de seguridad. Escuchemos. Eso es obvio. Lo evidente no se puede tapar con un dedo, ¿no es cierto? El sol no se puede tapar con un dedo. Y lo que ha pasado ahora es tan evidente, pero seguro Dina Boluarte, el Congreso, el fujimorismo, que es el terrorismo del Estado, van a tratar de hacer los modos posibles para que ellos salgan libres y tratar de echar la culpa a mi hermano, tratar de echar la culpa al pueblo. ¿Para qué? Todos lo sabemos, todos los pobladores lo sabemos. ¿Para qué? Para que sigan el poder. Lo que humanamente, como hija de Dios, no comprendo. ¿Por qué? Porque ese dinero material que se puede elaborar, que se puede conseguir, puede valer más que una vida. ¿Cuántas vidas ya son? Y esta noche nos toca llorar con mucho dolor. En las últimas horas, los organismos de derechos humanos han confirmado ejecuciones extrajudiciales en el marco de las protestas antigubernamentales. Cuando el país ya reporta más de 45 víctimas mortales, la última de ellas confirmada la noche de este miércoles en Cusco, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tramita ante la misión de observación de la Comisión Interamericana estas denuncias. Además, afirman que los estándares internacionales respaldan sus conclusiones y también señalan que la comisión de masacres y el uso excesivo de la fuerza policial, según lo certificó Jenny Dador, coordinadora nacional de ese organismo. Escuchémosla. Bueno, para nosotros ha sido una masacre. Todavía no necesariamente tenemos piezas documentales como las necropsias, ¿no? O digamos documentos médico-legales o forenses,
pero desde los testimonios recogidos, las grabaciones que hay, ¿no? Registros fílmicos y también los testimonios del personal de salud que ha atendido a las personas que llegaron al establecimiento de salud o que ya llegaron cadáveres, digamos, por el tipo de heridas, el lugar donde se ubican los disparos, etcétera. Esto se puede caracterizar como ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y sobre esta crisis agónica en el Perú, veamos el siguiente tuit publicado por Aníbal Garzón, experto en temas internacionales. Veamos lo que dice él, con lo cual coincidimos letra por letra. Aníbal Garzón, en su cuenta personal de tuit, dice así: ataúdes de los 17 asesinados por la Policía Nacional del Perú en Juliaca. Si estas imágenes fueran de Cuba, Venezuela o Nicaragua, sería portada en los medios y se hablaría de intervención humanitaria. Pero como son del gobierno amigo del Perú, hay un silencio absoluto. Quizás por el número de caracteres no puso todos los verbos necesarios, pero coincido plenamente. No nos olvidemos que hace poco tiempo, un poco más de un año quizás, hubo protestas en Cuba. Todos los días aparecían imágenes, incluso se hablaba de torturas, de prisiones, incluso de asesinatos extrajudiciales, etcétera, y pasaron una semana entera mostrando imágenes que ni siquiera correspondían con Cuba. ¿Qué pasó en los años 2018, 2019, por ejemplo, en Venezuela? Todos los días había información de supuestas masacres, de intervención, de represión. Nunca lo pudieron demostrar. Pero como se trata ahora de Perú, y dice Aníbal Garzón, bueno, claro, se trata de Perú, un gobierno amigo de los Estados Unidos, muy amigo de la prensa. Las portadas que hemos visto de los diarios como El Comercio y La República no muestran estas imágenes. Y esto no está inventado, no está forjado. La acabamos de escuchar a la señora coordinadora de Defensa de los Derechos Humanos, que cuenta en detalle lo que ha significado toda esta masacre. Pero no pasa nada. Lo mismo ocurrió en el noviembre del 2019 en Bolivia y tampoco era portada de todos los días las masacres. Y ahí se ven cadáveres, ataúdes, personas, familiares afectadas por estas masacres, pero no pasa absolutamente nada. Y así tiene que ser. La discusión tiene que estar en ese nivel. El tratamiento de la prensa tiene que ser por igual, sea donde sea, pero en el caso de lo que mencionamos, Cuba, Nicaragua o Venezuela, tampoco era cierto todo eso, se inventaron muchas fake news. Pasemos. En Bolivia se manifestó en defensa de la paz, la democracia y el respaldo al gobierno plurinacional. Numerosas ciudades marcharon además para exigir justicia por las masacres ocurridas en el golpe de Estado del 2019, que lo mencionaba hace un momento. Las movilizaciones expresadas en marchas, concentraciones y vigilias de carácter pacíficos también han rechazado la violencia promovida por el gobierno del departamento de Santa Cruz y los grupos de extrema derecha que le respaldan. Con la presencia de numerosas organizaciones sociales, obreras y sindicales, ciudades como Tarija, Beni o Trinidad exigieron también respeto a los procesos de justicia y castigo para los responsables de las masacres de Sencata y Sacaba. Escuchemos. Sí, estamos quemándolo simbólicamente al Señor como una muestra de que el pueblo boliviano está pidiendo justicia, ¿no? No vamos a permitir, el pueblo tarijeño hoy día ha demostrado contundentemente que apoya al presidente Lucho Arce y que está pidiendo justicia. Entonces a esos grupos irregulares que están causando zozobra en Santa Cruz, les decimos que depongan esas actitudes y que la justicia sea quien determine el futuro de los actores del golpe de Estado del 2019. Como Juventud de Cercado no vamos a permitir todos estos actos. Vamos hacia otro país. En el mismo día que el bolsonarismo convocó una multitudinaria manifestación contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a la que solo acudieron 2 personas, se reveló una encuesta que confirma que el 93% de los brasileños rechaza el intento de golpe de Estado. El estudio hecho por Datafolia también revela que el 77% cree que los responsables del asalto rendirán cuenta ante la justicia. El nivel de aceptación a la posibilidad de tomar el poder a través de un golpe de Estado solo ha reunido el 3% de las simpatías y dentro de los militantes del bolsonarismo, y sube hasta 10%. La necesidad de justicia por estos actos también quedó reflejada en el estudio, pues el 42% cree que los responsables deben ser severamente penalizados. Y hasta aquí llegamos. No se olvide que en cada jornada siempre quedará algo